Amigos, hemos querido tener la opinión ahora de dos representantes, uno de un partido que no es ni fujimorista ni oficialista y de otro congresista que está pues sin partido entre los no agrupados. Congresista Roberto Vieira, muy buenas noches. Buenas noches. Congresista Armando Villanueva, muy buenas noches, muchas gracias por ¿Cómo estar está? aquí. Gracias. Don Roberto Vieira, yo quiero preguntarle, ¿cuál es su posición con respecto a la vacancia? Mire, mi posición es de manera integral. A raíz de estos sucesos de Odebrecht, que ha demostrado la mayor corrupción de nuestra historia republicana, ha demostrado que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, durante la gestión del señor Toledo, Alan García, el señor Ollantumala y el actual, no están a la altura de responder a la sociedad ante tanta impunidad, ante tanta corrupción. Y mi planteamiento es que renuncie el presidente y si se le tiene que vacarlo, pero también un compromiso del Congreso para acortar el mandato del Legislativo y llamar a elecciones generales. En estos momentos nosotros tenemos que darle una respuesta a la sociedad peruana que está indignada ante este saqueo. O sea, su posición es que Martín Vizcarra también renuncie. Mi posición es que Martín Vizcarra asuma la presidencia temporalmente, llame a elecciones y el Congreso de la República asuma su responsabilidad y por una vía constitucional que se puede modificar o buscar una alternativa, acortar el mandato y elecciones generales el próximo año. Ahora, cuando uno lee los cálculos de cifras que se hacen en los periódicos, usted aparece como o contrario a la vacancia o entre los indecisos. Habrá visto su foto en la columna de los indecisos o contrarios a la vacancia. ¿Qué lo ha hecho cambiar? Mire, definitivamente el presidente le mintió al país. Y para mí es un hecho gravísimo porque lo hizo en forma reiterada. Para usted entonces sí es incapacidad moral permanente. Para mí sí. Para mí sí, y con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Usted le da credibilidad? Es la superintendencia de Banca y Seguro la que lo ha emitido. Entonces, ya pues, no creer en una institución oficial donde estamos. Por eso le voy a decir, pero es una responsabilidad no solamente del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial. No han estado a la altura de las circunstancias, no han estado a la altura de combatir la corrupción y la impunidad en este país. O sea, usted es de la línea de que se vayan todos. Que nos vayamos todos, tiene que decir usted. No, por supuesto, estoy incluido. Muy bien, don Armando Villanueva. ¿Cómo está, Enrique? ¿Comparte usted la opinión de don Roberto Vieira? Acción Popular ha tomado una decisión en este proceso de segunda vacancia. Se ha abstenido de suscribir la moción de vacancia, en el ánimo de poder escuchar primero al presidente el día de ayer y luego reunirnos para tomar una decisión, digamos que colectiva, institucional, de bancada, sino partidaria también. El partido tiene una dirigencia, un comité que va consolidándose y creo que debía discutir decisiones políticas como esta. Entonces mañana vamos a tomar una decisión, aunque debo decirle y recordar que en diciembre ya adoptamos una decisión compartida. 2 votamos a favor de la vacancia y 3 en abstención. Muy bien, ahora hablemos de su posición. ¿Cuál es su posición? Mi posición. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en el país, lo que está ocurriendo es una política anticorrupción que ha agravado no solamente al Ejecutivo en su más alto nivel, sino también al Legislativo. Este debate, ahí coincidimos, creo que debe suponer soluciones integrales, pero no solamente un adelanto de elecciones, sino también soluciones que promuevan la institucionalización de la lucha anticorrupción. La política debe contribuir con resolver rapidísimamente esta crisis política que afecta no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Entonces, ¿usted está a favor de la vacancia? En el caso de que se dé, nosotros votaremos a favor de la vacancia. ¿Usted? Yo particularmente. Acción Popular todavía no ha tomado la decisión. Todavía no ha tomado la decisión institucional. Muy bien. Y entonces, ¿usted sí cree que hay una incapacidad moral permanente del presidente? Porque cuando la Constitución refiere esta institución que está siguiendo el proceso debido, ¿no?, advierte 2 elementos que sustentan, o es incapacidad mental o es incapacidad en la conducta, una conducta venal en el comportamiento del funcionario público. La puerta giratoria, que en este caso se ha analizado en el caso del presidente, explica no solamente muchas mentiras, falsedades, sino muchas relaciones
que precisamente le hacen incurrir en esa puerta giratoria, que han derivado en contratos, más allá de los beneficios que él pudo haber tenido en contratos, digamos, lesivos al interés nacional, cualesquiera. Muchos de los contratos, el Cusco mismo al que represento, siente mucho los contratos del gas. El último, el del Chinchero, no es sino expresión de esa lesividad con la que se ha actuado en función del interés nacional. Don Roberto Vieira, se ha escuchado seguramente a la congresista Violeta defender ardorosamente la necesidad de que no se quede, perdón, de que el presidente se quede. Y se señala que el presidente lo dice hoy día al diario El Trome, sería un golpe de Estado. ¿Para usted sería un golpe de Estado? Esa convicción que usted tiene de que el presidente debe irse, sea por renuncia o por vacancia, ¿cómo le hace ver esta defensa del presidente? ¿Desesperación por quedarse o es defensa de la gobernabilidad? Definitivamente es entendible la posición de Gilbert Violeta. Tiene que él, como parte integrante de la tripulación, llámese Peruanos por el Cambio, defender a su presidente. El presidente de todos los peruanos, lamentablemente, ha incurrido en una falta, para mí, está con una herida mortal, de moral, como lo tiene también el Congreso de la República, cuya mayoría de las agrupaciones también están siendo investigadas por los mismos temas. Entonces, aquí yo creo que mantener al presidente va a seguir, la situación crítica va a seguir. Va a continuar la crisis política, va a golpear nuestra economía. Yo prefiero retroceder un paso y dar 3 adelante. O sea, ¿usted cree que si el presidente continúa en el ejercicio de la función, va a ser un sangrado permanente del país? Permanente, no solamente del presidente, del Congreso también. Ahora, entonces hay que anticiparnos antes de que el país caiga en un vacío y un radical extremista nos haga retroceder lo poco positivo que se ha avanzado en este país. Es decir, frente a la incertidumbre, usted prefiere una solución radical ya. Ya. Muy bien, ahora le pregunto, usted es un congresista cercano a Kenji Fujimori. ¿Cómo ve entonces esta defensa ardorosa que hace Kenji del presidente y los esfuerzos que están haciendo por tratar de mantenerlo en el poder? La situación de Kenji, desde mi punto de vista, se complica, porque él manifestó que se aleja de Fuerza Popular por un tema moral, por haber recibido un financiamiento de esta empresa corrupta. El mismo caso es la del presidente. Entonces tiene que ser consecuente. O sea, desde mi punto de vista, Kenji con esto pierde autoridad moral. Eso es lo que usted me está diciendo. No pierde coherencia. No pierde coherencia si es que no respalda a la vacancia. La vacancia. Por supuesto. Congresista, sin embargo, existe la posibilidad de que el presidente se quede. Los votos son los que van a mandar. Y si es cierto que hay negociaciones, sea por la gobernabilidad o sea por otras razones que no conocemos y de repente no conoceremos, y se queda, ¿qué va a ocurrir con el país? ¿Cree usted, como el congresista Vieira, que el país se seguirá desangrando, que la incertidumbre continuará? ¿Qué acciones debería tomar el presidente si se queda para enmendar algo? Mire, yo creo que ya el país se desangra. El gobierno cada vez gasta más, recauda menos, el crecimiento se ha deteriorado, la economía que pudiera crear potencialmente al 6-7% de acuerdo a la apreciación de entendidos, ha crecido el 2.5%, este año todavía se apunta a la posibilidad de poder crecer el 4% cuando debía ser el 7%, ya empieza a sufrir en términos económicos, se nota por los efectos de esta situación en departamentos como el mío o en los otros departamentos del país. Es decir, ya empieza a sufrir. Ahora, la moción de vacancia no tiene garantizada su aprobación. Obviamente. Esa es una de las razones por las que nosotros nos hemos abstenido, ¿no? Y dependerá mucho. O sea, perdóneme, ¿conveniencia? No. ¿Cálculo político? No, tampoco. Entonces, porque yo creo que hay que tomar las cosas más en serio, ¿no es cierto? En la primera votación respecto de la vacancia, casi se tenía garantizada la votación de la mayoría, en absoluto. Y sin embargo tuvimos la sorpresa de las 10 disidencias. ¿Qué pasa si esta vez son 20? ¿Qué pasa si esta vez son 20? Entonces hay que jugar las instituciones, hay que trabajar las instituciones de modo serio y responsable para con el país. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente, pero eso no significa que se tenga garantizada la posibilidad de que efectivamente la vacancia se vaya a dar. ¿Y si no se da? ¿Qué debería hacer el presidente? Yo creo que pensar en el país. ¿Qué significa pensar en el país? ¿Renunciar? Bueno, puede ser una salida concertada, un adelanto de elecciones de modo concertado, impulsado por el mismo presidente conjuntamente del Congreso, es una posibilidad. Porque, claro, el Ejecutivo, él mismo,
el país se lo está exigiendo y cada vez hay más peruanos que le exigen que renuncie a la presidencia de la República. Gobernar en estas circunstancias sabiendo que ya le está causando efectos negativos a la economía y al país mismo y a la estabilidad política y al sistema político, obviamente obliga al presidente en calidad de su primer representante a pensar en el país. Y una posibilidad es esta. Congresista Vieira, ¿hay alguna razón o motivo que podría hacerle cambiar su voto hasta el jueves? ¿Hay alguna negociación que el gobierno pudiera acercarse a usted y decirle, ya sea por la gobernabilidad o por otros fundamentos, que pudiera hacerle a usted cambiar de opinión? He conversado con alguno de ellos. ¿Ya ha tenido emisarios? He conversado, ¿no? Pues, he pertenecido hace un año atrás, año y medio atrás, claro, acá el gobierno. Y hemos conversado y ellos obviamente están preocupados por el tema de la gobernabilidad, pero yo le digo todo lo contrario. Este tema va a seguir, esto recién se inicia. En Brasil han destituido una presidenta como Dilma Rousseff. Hay 70 funcionarios, ministros, congresistas presos. En el Perú todavía no se ven los resultados. O sea, ¿usted no va a cambiar de opinión de acá? Yo no, es muy difícil. ¿Es muy difícil? El presidente tendría que mostrarnos de que los documentos que se han mostrado son falsos. Y yo la verdad no creo que sean falsos. Ahora, esta situación genera pues toda esta incertidumbre. Es más, Reuters ha soltado ya la noticia del mundo de que el presidente hizo ciertas operaciones para no pagar impuestos, que es lo que dice se ha admitido en la reunión con la Comisión Lavajato. Y la misma pregunta, si el presidente se queda por cuestión de votos, ¿qué debiera hacer? ¿Renunciar, cree usted? Yo creo que lo más indicado es renunciar para que el país no se siga desangrando. O sea, el presidente de todas maneras debe irse para usted. Desde mi punto de vista, sí. No solamente basta en cambiar un gabinete. Yo creo que ya no tiene tiempo para reaccionar. Está con una herida moral, pero lo tiene también el Congreso, lo tiene también el Poder Judicial. El argumento del presidente... Para mí, desde el punto de vista, el país tiene que refundarse. Tiene que refundarse una nueva clase política, un nuevo reglamento para el tema de los partidos políticos, tiene que cambiar toda su estructura. El argumento del presidente de que si lo vacan no van a venir presidentes a la cumbre de las Américas, ¿es valedero? Primero está el país. Primero está el país. Primero, como dice una frase mexicana, ¿no? Primero lo nuestro y después el resto. ¿Y la imagen internacional no es parte del país también, de preocuparnos por el país? Mire, si nosotros hacemos justicia y no permitimos ser gobernado por una persona que ya no tiene autoridad moral, definitivamente nosotros quedamos bien. ¿Le tiene confianza Vizcarra para ese gobierno provisional que usted plantea? Tiene el reto y los pergaminos lo apoyan. Ha sido un exitoso gobernador de Moquegua. No pienso lo mismo. Pienso que en el caso Chinchero, que es un caso muy vinculado en la gestión última, el ministro no estuvo a la altura de las circunstancias y consecuencia de ello es que suscribió, no él, por interpósita persona a través de una resolución, la adenda que ha reposicionado a la empresa, cosa que debe permitir la demanda de una indemnización que no se sabe cuánto para ser definido en un tribunal internacional. Ante el CIAD. Este solo hecho podría ponernos dentro de poco en la discusión de los mismos términos. Pero entonces, para usted, que se vayan todos. Por eso mismo digo, un adelanto de elecciones de modo concertado. Ahí sí coinciden los dos. De concertado, y yo creo que podría ser, debería ser una salida, a ser conversada. ¿Y no tiene miedo que en un ambiente como este aparezca una opción radical? A eso nos estamos encaminando. Por eso es preferible el quiebre en estos momentos. Retrocedemos económicamente un paso, pero vamos a dar un gran impulso de estabilidad, de tranquilidad, de confianza con una nueva clase política que asuma el reto ante la sociedad, que obviamente ha descalificado a sus tres poderes, al judicial, al legislativo y al ejecutivo actual y los anteriores. Es difícil pensar en una nueva clase política. Y más bien creo que hay que seguir construyendo la clase política, con más principios, con mejores definiciones de lo que es el ejercicio mismo de la política como sinónimo de servicio, pero es difícil pensar en una nueva clase política. Ese es un concepto que se ha utilizado desde los 90 y que finalmente terminaron implementando un modelo que hoy día observamos, que nos ha dado una constitución que hay que reajustar. Modelo y concepto como el gabinete de ancha base que también... Pero yo cuando me refiero a ese cambio, me refiero que a partidos políticos de confirmarse que efectivamente recibieron dinero de corrupción, no pueden volver a postular. Muy bien. Tienen que disolverse. Congresista Roberto Vieira, muy reconocidos por su presencia, volveremos a conversar. Congresista Villanueva, también muchísimas gracias por estar aquí. Les agradecemos mucho. Amigos, con ustedes nos vamos a despedir hasta el próximo domingo en vivo
7 de la noche en Canal N Hoy Día. Pero a las 11 de la noche usted puede volver a ver la entrevista al congresista Violeta, a la congresista Salazar y a los congresistas Vieira y Villanueva. Realmente interesantes, son puntos de vista que pueden ayudarnos mucho para el análisis para el próximo jueves. Insisto, como preveíamos que se iba a tocar el tema de la UIF, nosotros invitamos a la gente de la UIF hoy día para que pudieran estar aquí, aunque sea por teléfono. Lamentablemente no pudimos tener su palabra. Y lo decimos para que ustedes, por respeto a ustedes, para que no piensen que nosotros o los invitados están atacando a algunas instituciones como la UIF, que pertenece a la Superintendencia de Banca de Seguros, y nosotros no hemos hecho nada por obtener su versión. Sí lo hicimos, lamentablemente sin éxito. Muy buenas noches, en vivo, hasta el próximo domingo, 7 de la noche, Canal N.